Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos. Este es el episodio número 7 de nuestro curso breve de escritura jurídica. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a trabajar un tema importante y sorprendentemente frecuente que me gustaría que revisaran en su prosa. Los abogados escribimos con enorme frecuencia al revés. Si les parece rara esta enunciación del problema, pues déjenme, se las explico. Los abogados escribimos al revés con demasiada frecuencia. Es un recurso estilístico válido, pero si es bien utilizado. Los expertos lo llaman hipérbato. El diccionario de la Real Academia define el hipérbaton como una figura retórica de construcción que consiste en la alteración del orden sintáctico que se considera habitual y lógico de las palabras de una oración. Y ese orden habitual, como ustedes recordarán de sus cursos de español, es sujeto, verbo y complemento. Con enorme frecuencia, los abogados ponemos un mundo de cosas antes del sujeto principal del párrafo de la oración y antes de su predicación central, que es una acción con alguna complementación básica. Entonces escribimos con unos hipérbatos con enorme frecuencia. Nos sorprendió mucho porque se trata de un recurso culterano, gongorito, pues debería ser más bien utilizado por poetas y no por abogados que escriben con claridad. Puede ser útil y válido para crear alguna especie de suspenso o de construcción del significado si uno quiere esconder o postergar un poco la idea central, pero debe ser utilizada con enorme frecuencia y no debe ser, como vimos en las muestras que hemos estudiado, una especie de costumbre y obsesión permanente de la forma como escribimos los abogados. En la primera muestra que hicimos para este estudio, encontramos que el 48% de las muestras escriturales tenían hipérbatos y luego hemos visto haciendo el seguimiento a numerosos abogados que se trata realmente de un error autónomo y frecuente en la prosa jurídica. Su presencia es mucho más representativa de lo que habíamos esperado. Mm, Vean un hiperbatón en la poesía de Gustavo Adolfo Bécquer. Del salón en el ángulo oscuro, de su dueño tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. Es una construcción muy bonita, el final sorprende, es como en los chistes, es el punchline, después de que hay unas cosas que un poco encubren hacia dónde va Bécquer. Suena bien en la poesía, pero en derecho se vuelve tremendamente inconveniente y además porque su uso es excesivo. Ahora les daré un ejemplo. Veamos el siguiente ejemplo. Es uno de los considerandos de uno de los decretos recientes de emergencia social, económica y ambiental. Lo voy a leer. Que si bien la Comisión al regular las condiciones de neutralidad de Internet mediante resolución CRC 3502 de 2011 estableció las razones por las cuales determinadas prácticas de gestión de tráfico pueden ser consideradas razonables y no discriminatorias en condiciones de congestión ordinaria, teniendo en cuenta las condiciones excepcionales de funcionamiento que en este momento están enfrentando las redes debido a las medidas de distanciamiento social y aislamiento recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y adoptadas en Colombia desde la Declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica, el decreto 464 de 23 de marzo de 2020 dispuso la obligación en cabeza de la CRC de definir reglas y eventos bajo las cuales los proveedores de servicios de acceso a Internet podrán adoptar medidas de priorización de tráfico que garanticen a los usuarios el acceso a contenidos o aplicaciones relacionados con los servicios de salud, las páginas gubernamentales y del sector público
el desarrollo de actividades laborales, de educación y el ejercicio de derechos fundamentales. Este es otra vez un estupendo resumen de casi todo lo que hemos visto en el curso breve de escritura jurídica. Es un solo párrafo con una sola oración de 166 palabras. Pero además el hipérbaton es monstruoso. El, el, el sujeto es el decreto 464, del cual se afirma lo que dispuso como obligación en cabeza de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Eso está casi al finalizar, al finalizar el párrafo. Y todo lo anterior es una cantidad de cosas muy parecidas a lo de Becker en el ángulo, en la esquina oscura, etcétera, etcétera, que llenan una cantidad de cosas con una cantidad de enunciados y de precondiciones y que demoran excesivamente la llegada de la idea central. Veamos ahora cómo este párrafo unioracional enorme con un hipérbaton monstruoso podría ser editado. De nuevo, las ediciones son opinables y se pueden siempre mejorar, pero vamos a ver si esta edición los convence. El decreto ley 423 de marzo de 2020 le ordena a la Comisión de Regulación de Comunicaciones la definición de nuevas reglas y protocolos para que los prestadores del servicio de Internet puedan adoptar medidas de priorización de tráfico. Estas reglas tienen como propósito, en épocas de pandemia, garantizar el acceso a contenidos o aplicaciones de los servicios de salud y del sector público, y al desarrollo remoto de actividades laborales, educativas y al ejercicio de derechos fundamentales. La Comisión de Regulación de Comunicaciones ya tenía en su resolución 3502 del año 2011 los casos en los que los prestadores de servicio de Internet podían implementar medidas de gestión de tráfico como respuesta razonable y no discriminatoria a la congestión de las redes en épocas ordinarias. Se enfrenta ahora una congestión extraordinaria de tráfico en redes debido a las normas de cuarentena social recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y adoptadas en el marco de la emergencia económica, social y ecológica. Estas nuevas circunstancias justifican la aplicación de los eventos donde es posible hacer la ampliación de los eventos donde es posible hacer priorización en la gestión de tráfico. Pasamos a 181 palabras en 5 oraciones. Bajamos de forma significativa el promedio por oraciones, 36.2. Y lo que hicimos fue poner la idea central arriba y los condicionamientos y la historia de la regulación de la priorización de tráfico en segundo lugar, no como una especie de prerequisito en cláusulas yuxtapuestas que postergaban excesivamente la llegada al sujeto fundamental de la oración, que es una predicación con respecto al decreto ley 464 de emergencia de estado de excepción y que ordena en el marco de la pandemia. Yo creo que de esa forma resolvemos el problema de la escritura al revés y escribimos al derecho, arrancando por el sujeto de la oración y por su predicación principal, y no por condiciones, cláusulas introductorias, etcétera, etcétera. Eh, por último, y como hemos hecho siempre en todos estos episodios, les presentamos un ejemplo de Hyperbaton para que ustedes lo revisen, lo editen y nos manden sus ediciones y ojalá en una próxima ocasión las podamos discutir. Mil gracias por la atención a este curso breve de escritura jurídica. Les deseo que se mantengan sanos, serenos y nos vemos en una próxima oportunidad.